Capítulo 43 del libro de Fisiología Médica de Wheaton y Hall, insuficiencia respiratoria, fisiopatología, diagnóstico y la oxigenoterapia. Ok, entonces vamos a mencionar en primer lugar, con respecto a este capítulo, algunas generalidades sobre la insuficiencia respiratoria. Y entonces nos menciona el libro que las enfermedades pulmonares pueden afectar tres cosas: la ventilación pulmonar, es decir, la entrada y salida del aire; en segundo lugar, el intercambio gaseoso en los pulmones; y en tercer lugar, el transporte de gases desde los pulmones a los tejidos periféricos. Y también todo esto, pues para el diagnóstico, el tratamiento como tal, pues va a ser importante conocer estos principios básicos para poder entender, por ejemplo, otros tipos de materias como neumología específicamente, ¿no? Entonces, existen métodos útiles para poder estudiar anomalías respiratorias. El libro nos menciona que existen pruebas clave, por ejemplo, análisis del PO2, que es la presión parcial del oxígeno, o el PCO2, que es la presión parcial del dióxido de carbono, y pues también el pH sanguíneo. Ahora, estos análisis son esenciales y deben realizarse rápidamente para manejar situaciones de insuficiencia respiratoria aguda o de desequilibrios ácido-base. Entonces, vamos a empezar en primer lugar a hablar acerca de lo que vendría a ser la determinación del flujo respiratorio o expiratorio, en este caso específicamente, máximo. Entonces, para esto existe una prueba de expiración forzada. El paciente va a inspirar al máximo y como tal esto va a ser conocido, pues ya en los anteriores capítulos mencionamos la capacidad pulmonar total. Y va a aspirar con máxima fuerza hasta llegar al volumen residual, que es conocido como el BR, ¿no? Que hablamos ya en anteriores capítulos sobre estas capacidades y volúmenes. Ahora, se mide entonces la relación entre presión y flujo de aire durante esta expiración forzada. En personas sanas, el flujo expiratorio máximo puede superar los 400 litros por minuto, cuando el volumen pulmonar es alrededor de 5 litros. El flujo expiratorio máximo va a disminuir a medida que el volumen pulmonar baja también. Ahora, con respecto a esto, existen características de este flujo expiratorio máximo. Más allá de un punto de vista máximo, el flujo no puede incrementarse aunque el esfuerzo sea mayor. Esto se debe a la compresión dinámica de las vías aéreas, es decir, la presión dentro del tórax va a empujar aire hacia afuera, pero también tiende a colapsar los bronquiolos. Cuando los bronquiolos están casi colapsados, cualquier esfuerzo adicional aumenta la presión alveolar, pero no mejora el flujo, ya que las vías aéreas se obstruyen más. Esta limitación va a determinar el flujo expiratorio máximo. Ahora, hablemos ahora de lo que vendría a ser las curvas flujo-volumen para el diagnóstico, que también es importante. Estas curvas ayudan a diferenciar enfermedades pulmonares obstructivas y también de restrictivas, ¿no? Entonces, estas enfermedades pulmonares restrictivas, por ejemplo, fibrosis intersticial, específicamente nos mencionan que tenemos que ver los volúmenes pulmonares bajos y los flujos expiratorios que son normales o ligeramente aumentados por cada volumen pulmonar. Ahora, por otra parte, en las enfermedades pulmonares obstructivas, como por ejemplo bronquitis crónica, enfisema, asma, pues estas ya también tenemos que ver que los volúmenes pulmonares son altos, los flujos expiratorios son disminuidos, que se menciona que son menores incluso a lo normal, y a veces van a presentar una muesca característica en la curva flujo-volumen. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de algunas de las alteraciones pulmonares concretas y para esto vamos a mencionar lo siguiente. Entonces, la fisiopatología con respecto a, específicamente en primer lugar, a las enfermedades pulmonares obstructivas, nos menciona que va a haber un aumento de la resistencia al flujo aéreo y volúmenes pulmonares altos. Para esto, los mecanismos de obstrucción van a ser los siguientes. Por ejemplo, obstrucción parcial de la luz de la vía aérea por secreciones, por ejemplo, bronquitis crónica, edema o aspiración. Ahora, también otro de los mecanismos puede ser por contracción o engrosamiento del músculo liso bronquial, por ejemplo en el asma o las bronquitis. O también puede ser por una hipertrofia de las glándulas mucosas, por ejemplo una bronquitis crónica. Y también puede ser por una destrucción del parénquima pulmonar que reduce la tracción radial, estrechando pues las vías, ¿no? Esto es conocido, por ejemplo, como el enfisema. Entonces, como mencionamos, tenemos diferentes ejemplos: bronquitis crónica, enfisema y el asma, que son los más importantes. Ahora, por otra parte, las enfermedades pulmonares restrictivas, aquí la característica fundamental es que tenemos volúmenes pulmonares bajos. Hay también una dificultad para respirar a volúmenes altos y va a haber una mejor tolerancia a volúmenes bajos. Como tal va a causar la restricción de la expansión pulmonar y es por eso que se llama restrictiva, ¿no? Ahora, para eso se nos menciona también algunas causas: anomalías parenquimatosas con fibrosis excesiva, por ejemplo, fibrosis pulmonar, silicosis, la asbestosis
eristosis, que es muy conocida, o la tuberculosis, que aún es más conocida, ¿no? También tenemos causas como problemas pleurales, un neumotórax, derrame pleural, y también problemas neuromusculares, poliomielitis, miastenia gravis, entre otros. Bien, ya hemos hablado entonces de la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades pulmonares restrictivas, y también ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos, ¿no? De manera rápida, obviamente. Entonces, en el enfisema pulmonar crónico, ¿qué pasa aquí? Por definición, el enfisema pulmonar crónico es un proceso obstructivo y destructivo de los pulmones, generalmente por tabaquismo crónico. Si hablamos un poquito de la fisiopatología, nos mencionan que hay una obstrucción bronquiolar por infecciones, mucosidad excesiva y edema inflamatorio, y también, como mencionamos, hay una destrucción de paredes alveolares, atrapamiento aéreo con distensión alveolar. ¿Existen efectos fisiológicos? Sí. Por ejemplo, va a haber un aumento de las resistencias en las vías respiratorias, que es conocido coloquialmente como dificultad en la respiración, ¿no? Hay una disminución de la capacidad de la difusión debido a destrucción alveolar, y hay anomalías en la relación ventilación-perfusión, como por ejemplo con zonas con bajo BQ y zonas con alto BQ, ¿no? Que también habíamos hablado hace 2 capítulos, si no me equivoco eso. Y también otro de los efectos fisiológicos va a ser el aumento de la resistencia vascular pulmonar y posible hipertensión pulmonar. Bien, vayamos a la neumonía. La neumonía como tal es un trastorno inflamatorio con llenado de alvéolos por líquido y células sanguíneas. El tipo frecuente aquí es la neumonía bacteriana por neumococos, y en cuanto a algunas características patológicas, pues podemos decir que hay una consolidación pulmonar con llenado de alvéolos por líquido y detritos celulares, ¿no? Por otra parte, la atelectasia, por definición, es el colapso parcial o total del tejido pulmonar. Vamos a tener 2 causas: la obstrucción de la vía aérea con absorción del aire atrapado y colapso alveolar, y en segundo lugar, ausencia del surfactante. Por ejemplo, esto es conocido en las enfermedades de membranas hialinas, causando aumento de tensión superficial y colapso alveolar, ¿no? Bien. También tenemos el asma, ¿no? El asma como tal es una enfermedad pulmonar obstructiva causada por hipersensibilidad bronquial. El mecanismo va a ser el siguiente: va a tener primero un edema y secreción de moco espeso en los bronquiolos, y también existe un espasmo del músculo liso bronquial, que es el más conocido, ¿no? Ahora, existen consecuencias del asma, y aquí se menciona que hay un aumento notable de la resistencia del flujo aéreo, dificultad para respirar, descenso del flujo respiratorio máximo, aumento del volumen residual y capacidad residual funcional durante crisis. También mencionamos la tuberculosis. La tuberculosis es una infección por bacilos que causa inflamación y fibrosis pulmonar, ¿no? El Mycobacterium tuberculosum, si no me equivoco. Entonces, el proceso aquí es que existe una invasión por macrófagos, es decir, primero entran estos bacilos, luego existe la invasión por macrófagos, hay una formación del tubérculo por tabicación fibrosa, y en las etapas finales puede existir una fibrosis extensa e incluso la reducción del tejido pulmonar funcional, que es la forma más grave, ¿no? Ok, existen obviamente, fuera de las patologías que hemos mencionado, otras condiciones que no son patologías, que podríamos relacionarlos con síntomas o signos, ¿no? Por ejemplo, la hipoxia, que en este caso algunas de las causas principales van a ser las siguientes. Vamos a tener 5 causas de la hipoxia. La primera causa es la oxigenación inadecuada de los pulmones por causas extrínsecas. Por ejemplo, carencia de oxígeno en la atmósfera, por ejemplo, altitudes elevadas, hipoventilación como problemas neuromusculares, abuso de narcóticos, entre otros. La segunda causa va a ser enfermedades pulmonares. Como mencionamos, algunas de las enfermedades que mencionamos pueden estar también dentro de aquí, sobre todo cuando se presenta hipoventilación por aumento de la resistencia en las vías respiratorias o disminución de la distensibilidad pulmonar. También desequilibrio en la relación ventilación-perfusión alveolar, disminución de la difusión a través de la membrana respiratoria. El tercer tipo de causa va a ser los cortocircuitos venoarteriales, por ejemplo, cortocircuitos cardíacos de derecha a izquierda. La cuarta causa va a ser el transporte inadecuado del oxígeno desde la sangre hacia los tejidos. Aquí hablamos, por ejemplo, de la anemia o las hemoglobinas anómalas, insuficiencia circulatoria generalizada, insuficiencia circulatoria localizada, por ejemplo, en vasos periféricos, cerebrales, coronarios, y también el edema tisular, que va a impedir el paso del oxígeno, ¿no? Y el quinto y última causa va a ser la capacidad inadecuada de los tejidos para utilizar el oxígeno. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de la intoxicación de enzimas celulares, por ejemplo el cianuro, y la disminución de la capacidad metabólica por toxicidad, deficiencias vitamínicas o también otros factores. Bien.
Al inicio mencionamos también que íbamos a hablar de algún tipo de tratamiento, ¿no? Y a continuación se nos menciona lo que vendría a ser la oxigenoterapia, sobre todo en diferentes tipos de hipoxia que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en una hipoxia atmosférica, la oxigenoterapia es totalmente eficaz, ya que va a corregir esa baja cantidad de oxígeno en el aire inspirado. ¿Qué pasa en una hipoxia por hipoventilación? Aquí como tal debemos proporcionar el oxígeno al 100%, que puede aumentar significativamente el oxígeno que va a llegar a los alvéolos, por lo que la oxigenoterapia pues va a ser también muy beneficiosa en este tipo de hipoxia. Bien, continuamos con la hipoxia por alteraciones en la difusión alveolar. Aquí, al aumentar la presión parcial del oxígeno, que es el PO2, en los pulmones de 100 milímetros de mercurio hasta 600 milímetros de mercurio, se mejora el gradiente de difusión, haciendo la oxigenoterapia efectiva. Luego también tenemos la hipoxia por deficiencia en el transporte de oxígeno. Aquí la oxigenoterapia tiene menos utilidad, ya que el problema está en el transportar el oxígeno a los tejidos, por ejemplo por anemia, problemas circulatorios o cortocircuitos. Sin embargo, aumentar el PO2 alveolar puede disolver más oxígeno en sangre, ayudando en casos críticos, ¿no? ¿Qué pasa en una hipoxia por inadecuada utilización tisular del oxígeno? Que es el último que mencionamos hablando de causas. Entonces, cuando las células no pueden usar el oxígeno por fallas en sus enzimas metabólicas, por ejemplo, la intoxicación por cianuro, la oxigenoterapia no es útil en este caso. Y debemos como tal pues ver otros tipos de tratamiento, ¿no? Bien, ya hemos hablado acerca, pues en este caso de la hipoxia, que es literalmente como lo definimos, lo que vendría a ser una disminución de los niveles de oxígeno, y en ocasiones puede incluso disminuir a niveles críticos. Ahora vamos a hablar de la hipercapnia, ¿no? Que en este caso ya también es el exceso de dióxido de carbono, y como tal, pues sobre todo en los líquidos corporales. Entonces existen algunos efectos según la concentración del PCO2 alveolar. Cuando el PCO2 supera aproximadamente de 60 a 75 milímetros de mercurio, la persona va a respirar muy rápida y profundamente, es decir, va a haber una hiperventilación, pero la falta de aire, que es conocido como disnea, se vuelve grave. Si la PCO2 como tal aumenta de 80 a 100 milímetros de mercurio, la persona puede entrar en un estado de letargo o incluso en un semicomatoso, por ejemplo, cuando hay una disminución profunda del nivel de conciencia, ¿no? Bien, por otra parte también existe otro tipo de signo que vendría a ser la cianosis, que también tiene que ver mucho, ¿no? Por ejemplo, la cianosis por definición es la coloración azulada de la piel. La causa aquí es que hay una presencia de hemoglobina desoxigenada en los vasos sanguíneos de la piel, especialmente pues en los capilares, que es donde pasa en este caso el intercambio. Ahora, existe un color de la hemoglobina desoxigenada, que en este caso pues vamos a pasar de un azul oscuro incluso a un púrpura. En condiciones para como tal se dé la cianosis, pues pueden ser las siguientes. Por ejemplo, se va a observar claramente cuando la sangre arterial contiene más de 5 gramos de hemoglobina desoxigenada por cada 100 mililitros de sangre. Ahora, luego de esto, pues el libro también nos menciona algunas consideraciones clínicas, por ejemplo en anemia, ¿no? Rara vez se presenta cianosis porque la cantidad total de hemoglobina es baja y no se alcanza al umbral de los 5 gramos, como estamos mencionando, de hemoglobina desoxigenada. Cuando ya hay los 5 gramos de hemoglobina desoxigenada, podremos presenciar como tal pues este cambio de la coloración de la piel. Ahora, por ejemplo, otro tipo de patología es la policitemia, que es básicamente donde hay un exceso de eritrocitos. Aquí es más común la cianosis, incluso si la oxigenación es normal, debido a esto al exceso ya también de la hemoglobina total, ¿no? Y bueno, amigos, de esta manera hemos concluido con este resumen del capítulo 43. Si te ha gustado, dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente resumen.